En una oportunidad, mi padre me encomendó una tarea. Esa tarea la debía cumplir para cuando él llegara a la casa. Yo me confié en mis habilidades y desaproveché el tiempo. Incluso fui un poco altanero con mis hermanos, que son menores. Abusé de ellos en cuanto a que los puse a hacer otras cosas, confiándome de que todo llegaría a su bien. Tenía que cumplir también unas tareas con ellos, ayudarles en sus cosas de estudio, en su alimentación, en su ropa, todo yo tenía que hacerlo, pero los puse fue a hacer otras cosas como que fueran y me trajeran comida, para que yo tenía deseos de comer galguerías y bueno, cosas de estas. Faltando una hora para que mi padre llegara, yo me puse entonces ahora sí a hacer lo que tenía que hacer. Mis hermanos estaban exhaustos porque nos habíamos puesto a jugar y ellos no habían hecho las tareas, las cuales tenían que tener listas, no habíamos cumplido otras labores de la casa. Y cuando llegó mi padre yo sentí temor porque no había cumplido la labor que él me había dado. Un día Dios volverá y usted y yo hemos sido creados con propósito y Él volverá a juzgar a vivos y a muertos y nos pedirá cuentas de qué hicimos con la vida que Él nos dio, con la vida que Él nos suministró. De eso vamos a aprender hoy a través de la palabra. Lea conmigo, por favor, Isaías capítulo número 3, del versículo 1 al versículo 15. Dice, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a comprender esta palabra y que esta palabra sea vida para usted y para mí. Y que nosotros al escucharla entonces nos pongamos en guardia para estar atentos para cuando regrese el Señor. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en este día, en este tiempo que estamos reunidos acá. Te pedimos que tú nos ayudes para que esta palabra, Señor, nos limpie si hay maldad en nosotros, que nos limpie de la tiniebla y que nuestros ojos sean abiertos para poder ver tu voluntad. Tu mandato es mandato de vida y apartados de ti nada podemos hacer. Apartados de ti reconocemos que no hay sino muerte. Tú eres la vida del hombre. Así que hoy te pedimos que por favor nos ayudes a comprender tu mensaje y de esa manera poderlo colocar por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Israel se había dividido en dos reinos, un reino del norte y un reino del sur. Hay una parte de ese reino que ya está dominado, queda otra parte, que es Jerusalén, que pertenece a la tribu de Judá. Bien, en el capítulo número 2, uno puede ver que ellos son ricos en gran manera. Capítulo número 2, versículo 6 dice, ciertamente el versículo 7 dice, tu tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin, también está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Entonces, la palabra a través de Isaías está mostrando que Jerusalén era una tierra muy rica, estaba llena de caballos, de oro y de plata, pero que ellos se habían arrodillado ante los ídolos que habían construido con sus propias manos. Y en el capítulo número 3, Dios está diciendo en el versículo 1, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Es decir, que Dios va a comenzar a quitar del pueblo a todo aquel que es fuerte y todo aquel que sustenta al pueblo. ¿Cómo? Bueno, lo primero que dice es que quitará el pan y quitará el socorro. Y luego dice el versículo 2, quita también el valiente, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino y el anciano.
al capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. O sea, usted puede imaginarse una nación sin quien la dirija, una nación sin profesores, una nación sin jueces, una nación sin gobernantes. Tal vez usted diga, no, eso sería lo ideal, todos somos iguales. Sí, todos somos iguales, pero es necesario que alguien esté guiando al pueblo para que sepamos hacia dónde ir y cómo ir. Es necesario que hayan personas que se preparen y se especialicen en diferentes áreas para poder sustentar al pueblo. Es sencillo, en la casa solamente el papá podrá cumplir la función como papá 100%. La mamá podrá cumplir la función como mamá 100%. El hombre, aunque falte la mamá, él no puede parir ni puede lactar a un bebé. Esa función solamente la tiene la mujer. Y de repente la mujer tampoco puede ocupar el lugar del hombre porque le faltan algunas características que Dios ha puesto en el interior del hombre. Nadie puede ser hijo, los padres no pueden comportarse como hijos dentro del hogar, los padres son los padres, los hijos serán los hijos, a ellos tendrán que enseñarle. Y así cada cual ocupa un rol. De la misma manera pasa en la sociedad. Unos son los jueces, otros son los consejeros, otros son los maestros, otros son los del ejército. Un juez no es especialista en cómo disparar ni cómo hacer estrategias de guerra para defender al pueblo del enemigo. Pero el juez sí sabe juzgar y sabe legislar al pueblo por sus faltas, mientras que el soldado sí se prepara para la guerra, pero él no sabe legislar. Podrá saber un poco, pero no está preparado para legislar. Así que cada cual tiene un lugar, pero Dios está diciendo que quitará a todos estos hombres preparados, que no habrá el consejero, no habrá el juez, nada. Entonces, ¿qué puede quedar del pueblo? Quedaría un pueblo sin orden, sin dirección, sin guía. ¿Pero por qué? Porque ellos decidieron inclinarse ante otros dioses, decidieron obedecer otra voz y no la voz de su Señor. Dice el versículo número 4, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Claro, el joven se levantará contra el anciano porque ya no hay quien les enseñe la honra que se le debe dar, y el villano se levantará contra el noble, porque no hay quien juzgue, no hay quien legisle, y así sucederá. Y los jóvenes serán los príncipes, los jóvenes serán los que gobiernen, y esto no está bien, porque se necesita de los que se han preparado. Cuando está hablando de jóvenes no está hablando de edad, está hablando de la gente inexperta, está hablando de la gente que no se ha preparado, está hablando de las personas que no han podido, que no han tenido la correcta preparación o no han alcanzado la preparación suficiente para poder juzgar, legislar, aconsejar, guiar, orientar al pueblo de Dios. Esto mismo le pasó a Salomón. Cuando Salomón murió, quedó su hijo Roboam. Y cuando Roboam pidió consejo, le pidió consejo a los ancianos, que les dio un muy buen consejo. Le dieron un muy buen consejo al rey, pero el rey Roboam le pidió consejo a los jóvenes y ellos dijeron, no, ¿sabe qué? Coja y ponga su mano dura contra el pueblo para que no lo vean débil. ¿Y qué ocurrió con eso? Se dividió el pueblo por falta de sabiduría, porque no sabían legislar, porque no tenían la experiencia que tenían los ancianos, no honraron la voz de los ancianos. Entonces Dios dice, bueno, ya que ustedes quieren inclinarse ante a otros, yo les quitaré al fuerte y les quitaré al sustentador, les quitaré el pan y les quitaré el socorro. Y dice el versículo número 6, que entonces de ese afán ellos buscarán a cualquiera que los legisle, ¿no? Dice que llamarán a cualquiera que sea su hermano y le dirán, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni hay que vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. O sea que él está diciendo, no, mire, ustedes creen que yo tengo algo, yo estoy igual que ustedes, no tengo nada. Eso está hablando de los jóvenes y muchachos que pondrá Dios para que gobierne el pueblo, porque no tienen la experiencia. Ellos dicen, no, pues este es hijo del rey, que él sea nuestro rey. Pero no es suficiente con ser hijo del rey, se necesita la preparación. Y Dios está diciendo, yo se los puse, yo se los quito. Porque Dios puso jueces, Dios puso reyes en el pueblo, para que el pueblo lo buscaran a Él. Dios siempre se ha preocupado por colocar gente idónea para que enseñe y sea fiel a la palabra para que pueda guiar al pueblo hacia Él. Pero si el pueblo se decide inclinar ante otros dioses, pues Dios lo dejará que se vaya tras esos dioses. Porque ya intentó acercarlos, no los va a obligar. Versículo número
9 dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Quiere decir que este pueblo se había pervertido. Pero ¿de dónde viene la perversión del pueblo? Dice el versículo número 2. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. El versículo 2 nos está mostrando que igual dentro del pueblo hay unos que todavía son justos, que guardan la palabra y que no se preocupen, que aunque estas cosas vengan, que aunque Dios se retire y se aleje de su pueblo, a esos justos Él siempre los guardará. A esos justos Él siempre los protegerá, a ellos les irá bien. Más en el versículo 11 dice, ay del impío, maldita, porque según las obras de sus manos le será pagado. ¿Quién es el impío? El que conociendo el mandamiento va en contra de él. ¿Quién es el impío? El que conociendo el mandamiento se ha apartado de él. ¿Quién es el impío? El que sabiendo cuál es la verdad no la quiere recibir. Entonces dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Estos muchachos torcerán el curso de los caminos del Señor, porque no fueron preparados, porque ellos no recibieron el consejo de los ancianos, porque ellos no volvieron a buscar esa presencia de Dios para poder recordar lo que Dios había hecho antes, lo que el Señor había hecho en sus vidas en los tiempos antiguos. Ellos despreciaron la sabiduría de los que ya habían durante mucho tiempo visto la palabra del Señor y se inclinaron más bien ante otros dioses. Ellos se hicieron fuertes, ellos se hicieron dichosos frente a las riquezas y todo lo que habían hecho, frente a lo que habían logrado con sus manos y se inclinaron ante esos dioses, olvidando que es Dios quien los sustenta, olvidando que es Dios quien los hizo pueblo. Ellos no eran pueblo, pero Dios hizo a Israel pueblo. A Jerusalén lo hizo pueblo, lo hizo la ciudad santa donde estaba el templo de Dios, pero ellos olvidaron a Dios. Y entonces dice el versículo 13, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Es decir, acá está hablando de que el Señor ya no está más sentado esperando a que ocurran las cosas, sino que Él se para comenzar a litigar con la gente, para comenzar a juzgarlos, para comenzar a mirar quién hizo el bien y quién hizo el mal. Jehová vendrá contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Quiere decir que ya ni siquiera lo poquito que le queda a los pobres lo tienen ellos, sino que estos malvados lo arrebataron, lo quitaron, devoraron la viña, acabaron con todo lo que había en el pueblo. Y el 15 dice, ¿qué pensáis vosotros? Que majáis mi pueblo, majar es moler, que majáis y moléis las caras de los pobres, dice Jehová, Jehová de los ejércitos. Él lo que está diciendo es, ¿qué pensáis? ¿Que yo voy a dejar mi pueblo así? No. Es decir, que el Señor permitió que se quitara al fuerte y a eso porque los despreciaron. Y como ellos quisieron torcer el camino del Señor, pues Él dejará que puedan comer del fruto de Él. Pero ese no es el deseo de Dios. El deseo de Jesús es que nosotros podamos recibir su palabra y que esa palabra alumbre nuestro camino y nosotros entonces podamos conocerlo a Él mejor. Mire conmigo Salmo número 94. Y en el Salmo 94 veremos algo que dice el versículo 4. ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Es decir, ¿hasta cuándo los necios dirán, eso qué importa, Dios no nos ve? Pero dice en el versículo 5, a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan, a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Ja es Dios. Entonces dicen, no, Dios no ve, Dios, hagamos esto que Dios no ve que no hace nada. Como esa gente que es impertinente o que es ignorante y dice, están mintiendo, ¿no? Y dicen, bueno, si miento que baje un rayo y me parta. Si ve, no baja un rayo, entonces estoy diciendo la verdad. Porque creen que Dios es su siervo y entonces Él va a estar, tengo que demostrar que están mintiendo, entonces lo voy a mostrar. No, vendrá el día final cuando Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y los vivos heredarán el reino de los cielos, los muertos se quedarán en el lugar de los muertos. Así que nosotros no podemos retar a Dios de esa manera. A ver, si Dios existe, entonces que haga ahora mismo justicia. No, vendrá el momento donde hará justicia. Porque la fe de los justos es que permanezcamos hasta el final guardando esa promesa. Que usted y yo no nos dejemos desviar ni a derecha ni a izquierda, aunque creamos que no está pasando nada. Dice el versículo
Número 5, a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jah, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. El que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Dios no está sordo, ni Dios está ciego. Él vendrá a juzgar a las naciones. Ahora le pido que me acompañe a Lucas, capítulo número 12. Y en el capítulo número 12, en el versículo número 35 y 48, hasta el 48, leeremos lo siguiente. Dice, ested ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Él está diciendo, estén ceñidos vuestros lomos. Ceñir vuestros lomos significa que usted esté preparado en todo momento, que usted esté listo para la guerra o para servir inmediatamente. Ceñir los lomos significa que ellos tenían en esa época un faldón, pero con un faldón uno no puede estar preparado. Entonces ellos tenían que recoger ese faldón y amarrárselo en la cintura, en los lomos, para que les quedara algo así como una pantaloneta y de esa manera pudieran estar preparados para la guerra o para servir. Entonces dice que estén ceñidos los lomos, que usted y yo estemos listos, preparados para cuando venga el Señor. Mi amado, no desperdicie el tiempo. ¿Cuándo va a volver el Señor? Ni usted ni yo lo sabemos. Pero estemos preparados en ese buen momento. Y dice de luego que cuando Él llegue nosotros abramos la puerta. Es decir, que Él no tenga que esperar, porque quien realmente perderá seremos nosotros. Él entrará, sino que nosotros seamos parte de los que abren la puerta. Y dice el versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Esto es algo glorioso. Quiere decir que si usted y yo estamos preparados para cuando Él regrese, Él mismo nos entrará a su reino. Y allí nos sentaremos a la mesa y nos sentaremos con Él. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Claro, si nosotros supiéramos, bueno, Jesús viene en el 2000 algo y tal mes, a tal día, a tal hora, pues nosotros estaríamos preparados. Aunque nos dijeran el mes, nosotros diríamos, bueno, ese mes nos preparamos, pero no nos sabemos. Sí que tenemos que estar pendientes en todo momento. Va a venir, va a venir, va a venir. Ya sabemos que va a venir, preparémonos, vivamos para Él. Pero Él dice que no seamos como ese siervo negligente, que dice, Él todavía tarda, hagamos lo que queramos, que cuando sepamos que viene, entonces ahora sí hacemos. Mire lo que dice el versículo 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Recuerde que en Israel ellos deshonraron, estos muchachos y estos jóvenes deshonraron el consejo del antiguo, del anciano, porque se arrodillaron más bien ante el fruto de sus manos, se olvidaron lo que Dios había hecho en Egipto, se olvidaron que el Señor los había rescatado y los había hecho pueblo. Usted y yo fuimos rescatados por la sangre de Jesucristo. Y ahora hemos sido pueblos suyos. No debemos olvidarnos de Él ni de su consejo. Y dice la palabra del Señor que Él llamará siervos prudentes y fieles para que se encarguen de entregar la ración en su casa a su tiempo. Usted y yo debemos entregar la ración no solamente a otras personas, no solamente en el grupo de estudio, a su propia vida. Hemos de cuidar nuestro espíritu y el espíritu de nuestros hermanos, el espíritu de la iglesia, para que ninguno de nosotros perezcamos. Y dice el versículo 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Dios no quiere que nosotros seamos entregados a los ídolos ni a los dioses de este mundo, como le ocurrió a Jerusalén y a Judá, sino que nosotros seamos más bien como esos justos que decía ya en Isaías, decid al justo que bien le irá, que usted y yo tengamos la certeza de que bien nos ha de ir, que no desaprovechemos este tiempo, que lo que Él nos ha dado con lo cual nos ha capacitado, lo pongamos a su servicio,
Que no nos durmamos ni que seamos ese mayordomo malvado que golpea a sus hermanos y les hace daño. Porque dice el versículo 45, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Que usted y yo, dice en Isaías, esos dos versículos son muy importantes. Dice en Isaías capítulo 3, el versículo 10 y el 11. Decid al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá porque según las obras de sus manos le será pagado. Los impíos se han inclinado ante las obras de sus manos, ante sus ídolos, ante sus dioses. Pero los que viven según la palabra del Señor comerán del fruto de ello. Dice la palabra del Señor. Que el mundo y sus deseos pasará, mas el que hace la voluntad del Padre permanecerá para siempre. Así que usted y yo seamos aquellos buenos mayordomos que se ciñen, que están preparados para la guerra y que mientras tanto están sirviendo a la casa de Dios para que cuando Él llegue, halle que hemos hecho la tarea. Que estemos despiertos, velando, esperándolo, amando que Él vuelva. Que no deshonremos ni menospreciemos la sabiduría que Él nos ha dado a través de la palabra. Él es el anciano de días. Obedezcámoslo a Él y sigámoslo a Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por habernos dado la palabra. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que ayudes a la iglesia para que nosotros no despreciemos el consejo del anciano. Tú eres aquel que tiene el mejor consejo. Tú eres aquel maestro. Tú eres el regidor de nuestra nación. Tú eres nuestro rey. Tú eres nuestro pastor. Tú eres aquel que desde tu silla, Señor, nos enseñas tu palabra porque has enviado al Consolador para que nos guíe a toda verdad. Ayúdanos para que nosotros no despreciemos la bondad que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayuda a aquellos, Señor, que han fallado en su misión y que se han dejado enfriar, Señor, que han dejado su fidelidad. Ayúdanos a ser fieles, Señor, e idóneos para la labor que tú nos has dado. Levanta nuevos hombres y nuevas mujeres que sean fieles e idóneas para hacer tu voluntad, para que cuiden la iglesia, para que cuiden el rebaño, para que lo pastoreen con todo amor. Te lo pedimos, Padre Celestial. Ayúdanos, por favor, a ser la iglesia que tú añoras, para que cuando tú regreses nosotros seamos dignos de entrar en tu reino. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Amén. Tenga muy buen día.